Bienvenidos a Conversaciones con mi hijo, un espacio donde mi papá y yo tenemos conversaciones de todo tipo. Estamos en nuestro segundo capítulo. Muy feliz de que hagamos un segundo capítulo, que no nos quedáramos solo con el primero. Y en este capítulo quiero que toquemos un poquito el tema que hablamos un poco en el primer episodio, pero no entramos en profundidad de la importancia del autoconocimiento. Yo creo que podemos comenzar con una introducción muy sencilla y es para ti, ¿qué es realmente el autoconocimiento? Bueno, nuevamente para todos un gusto estar acá. Eh, Chévere compartir contigo estos espacios, hijo, de conversación. El autoconocimiento a mi vida llegó no tan joven. Digamos que yo transcurrí mi infancia y mi adolescencia y parte de mi juventud sin este tema como recurrente. Pero un día entendí que cada uno de nosotros tiene como un estilo, como un temperamento o una forma de ser. Y creo que el autoconocimiento es la capacidad de extraerse y mirarse cómo uno se comporta, cómo reacciona, cómo son sus emociones y el impacto que esto tiene en el entorno en donde uno está. En algunos temas muy técnicos lo llaman metacognición, que es como que me extraigo como una visión de helicóptero en donde yo soy capaz de salirme de mí y observarme con honestidad, cómo me comporto, cómo actúo, cómo soy, cómo reacciono. Y ese ejercicio pues permite empezar ese viaje del autoconocimiento que finalmente no hay un destino, yo creo que es un camino porque cada vez, como lo hablamos la vez pasada, cada vez que vamos encontrando algo en nuestra vida, puede ser que ese proceso que sentíamos que éramos o que nos conocíamos, pues ya de pronto ha cambiado mucho y somos una nueva versión. Entonces la metacognición es esa capacidad como de vernos Ujú. y extraernos para analizar cómo estamos comportándonos. Y hay una palabra muy clave ahí que es la conciencia, como ser consciente. Ujú. ¿No? Porque muchas cosas de las que hacemos o actuamos las hacemos muy en automático, muy inconscientemente, y creo que el autoconocimiento está basado en qué tan consciente eres de tu comportamiento y de tu eh, ser, ¿no? ¿Y tú crees que todas las personas nacemos como con ese chip de autoconocernos? ¿O hay personas que simplemente no nacen con eso y nunca buscan conocerse? Y aceptan simplemente lo que son y ya, como que así soy. Sí, yo creo que hay muchas personas que están repitiendo patrones y mecanismos que aprendieron de otros lados. Eso pues es como un paradigma que va uno aprendiendo de su familia, su papá, su mamá, su abuelo. Y al final no se dan cuenta que de pronto ni siquiera eligieron hacer algo, comportarse de una manera, actuar de una manera, sino que es un patrón repetido. Entonces yo sí creo que hay muchas personas que no tienen un proceso de autoconocimiento o desde mi experiencia cuando uno hace una entrevista o empieza a trabajar con alguien, es difícil que la gente pueda definir cómo es o que uno le pregunte, descríbete, háblame de tus fortalezas, dime en dónde eres bueno y mucha gente patina y no tiene respuestas claras y le cuesta trabajo. ¿Y por qué crees que les cuesta trabajo? Es que de pronto no les gusta lo que son y no quieren aceptarlo, o de pronto no tienen la capacidad de decir como yo soy así, sino que simplemente están esperando a que siempre las personas les digan cómo son, o por qué a la gente le cuesta tanto. Si en teoría algo que es propio y que es nuestro debería ser tan sencillo. Pues, o sea, conocerse a uno mismo, o sea, ¿quién mejor que uno para conocerse? Y termina siendo todo lo contrario. Hay veces como, pucha, es muy difícil porque es que yo no me conozco, me cuesta explicar quién soy, por qué pasa esto. No, bueno, yo creo que hay varias cosas, hijo. Y la primera es que se me ocurre, como conversando contigo, es fíjate hasta cuándo fue importante para ti conocerte. ¿Dónde apareció como esa necesidad de conocerte? Entonces, para muchas personas no es necesario, no hay ninguna necesidad de eso y nadie le está
cuestionando algo, todo le sale bien o funcionan las cosas y pues entonces no es como tan necesario. Sí, Y fíjate que si hiciéramos un balance de 30 años atrás, cuando uno iba a una entrevista de trabajo, lo que le preguntaban era qué hacía, qué sabía, qué había estudiado, pero no quién era. sí, Eso es un despertar que ha empezado a venir con los años y con estas nuevas generaciones en las que tú estás incluido, que muy rápidamente te empezaste a preguntar, pues, ¿quién soy? Entonces, muchas personas adultas llegamos a una vida hecha y derecha sin necesidad de entrar en un proceso de conocimiento. Hoy creo que empieza a ser mucho más importante porque yo recuerdo, por ejemplo, en mi colegio jamás les importó quién era o pues cuál era mi esencia. Simplemente era que entrara dentro del marco muy estructurado académico, pero no nadie se preguntaba quién era. Inclusive, un poquito motivado a estas conversaciones, hijo, fíjate que no son conversaciones tampoco que se den entre padre e hijo tan fácilmente, ¿no? sí, ¿Quién no. eres tú? ¿No? Y cómo eres y qué sientes y ahí viene la otra parte, es que no era necesario y la otra es que hay veces construimos un personaje en el que creemos que somos eso porque alguien nos lo puso también. Sí, Entonces alguien de pronto de niño contigo, por ejemplo, que te pusimos que no, es que Sebastián es muy psicorrígido. Y de pronto tú te lo creíste a tal manera que hoy en día eres psicorrígido. Pero sí. de pronto nunca te has preguntado si eso fue producto de que nosotros te juzgamos y te dijimos que eras así o es algo que en realidad te hace sentir cómodo y te gusta. Sí, yo creo que hay dos temas. Uno es efectivamente mi proceso de autoconocimiento. Creo que comenzó muy fuertemente en un momento de crisis, de que algo Ya. pasó en mi vida donde empecé a ir a terapia, empecé a, pues como a hacerme preguntas diferentes de por qué estoy haciendo esto, por qué tengo estas reacciones a ciertas cosas. Eh, digamos que efectivamente comenzó desde algo como catastrófico en ese momento para yo tener que empezar ese proceso de autoconocimiento real. Y creo que a muchas personas les pasa así, como que tiene algo exagerado que pasar en su vida como para que ellos puedan como llegar a empezar ese camino de autoconocimiento. Pero antes, también digamos que para andar un poquito en eso, pero antes, creo que hablas también mucho del contexto, o sea, qué tanto afecta el contexto a lo que uno es. Porque, por ejemplo, lo que tú dices, a mí me pueden decir que soy psicorrígido y yo de pronto me lo he creído, me lo he creído y me lo he creído, pero en el fondo de pronto mi ser no es psicorrígido Ujú, y es ujú. todo lo contrario. Pero ¿cómo afecta el contexto en eso, en cómo yo puedo salir de eso? O sea, ¿qué tal que no lo sea? Pero qué tal que sí lo sea y que yo me esté ahorita haciendo muchas preguntas y no, definitivamente soy psicorrígido y sí, desde chiquito me dijeron que soy psicorrígido. Uno cómo hace para que ese contexto, esas cosas en las que uno crece y que lo van encarrilando a uno a algo, uno cómo entra y decide, venga, si soy eso o no, porque yo en mi día a día soy organizado, entonces digo, puedo ser psicorrígido, pero de pronto no he explorado otra cosa porque mi contexto siempre me ha dicho como, Sebastián es organizado, tienes que ser organizado, entonces me han casillado en eso. Pero ¿cómo rompemos eso? O sea, ¿qué tanto afecta el contexto? Y si afecta mucho, ¿cómo hacemos para que no afecte tanto? No, claramente el contexto influye muchísimo porque nos pone paradigmas, nos pone creencias y esas creencias son pues un punto muy importante de nuestro comportamiento y de nuestra manera interpretativa de la vida. Entonces, pues la creencia está impuesta por el contexto en el que uno está. Entonces, pues eso es lo primero que uno tiene que analizar. Es, oiga, ¿cómo el contexto ha influido y por qué ha influido de esta manera? Entonces, por ejemplo, en tu caso uno no puede dejar al lado que fuiste un hijo en donde, o un niño que llegó a un lugar en donde solo habían adultos. Y entonces a ti te tocó en un contexto de adultos. No tenías niños alrededor tan fácil como otros niños. Entonces, finalmente estuviste muy influido por un contexto que ha marcado hoy lo que eres, evidentemente. Ujú. Y lo otro que digo es como que no hay una fórmula mágica, porque si la hubiera, imagínate lo que sería tan fácil de poder elegir pareja, de poder elegir una persona con la que uno trabaja, porque al final, por más que uno intente,
también no logra conocerse del todo. O sea, creo que esto es un viaje que durará toda la vida y que no hay hoy en día como ninguna prueba de personalidad, de carácter. Por más que uno quiera, pues no lo va a definir. No existe algo que te defina. Lo que sí hay es como elementos que te permiten identificar en realidad dónde fluyo. A mí me gusta mucho la palabra el fluir, ¿no? Como dónde soy, si soy pez, dónde hay agua y puedo estar ahí navegando con calma. O si soy ardilla, en donde puedo trepar, pero la humanidad nos ha vuelto como que queremos ser uno que trepe, corra, vuele, nade con éxito y nos hemos abandonado un poco en la idea de que no somos todo eso, somos algo en donde realmente fluimos más. Ujú. Eh, en el primer capítulo que hablamos, para mí, por ejemplo, hacer un resumen ejecutivo de lo que hablamos acá o escribir un guión, me cuesta demasiado. O sea, es como, no sé, un gato en el mar. Debe sufrir un montón. De Ujú. pronto sobrevive, pero no lo hace con la misma capacidad de un delfín. Y creo que tú tienes unas cualidades y unas habilidades en donde tú mismo empiezas a sentir, oiga, ahí estoy más cómodo, ahí fluyo más, ahí estoy mejor y eso es lo que de alguna manera deberíamos buscar en el propio autoconocimiento. Yo Sí, creo que una fortaleza es en algo en lo que no tengo que hacer tanto esfuerzo para tener un éxito extraordinario, sí. ¿sí? Eso es una fortaleza para mí y en el autoconocimiento está en decir, oiga, mi temperamento cómo es, cuáles son mis fortalezas y, 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 y no es tan sencillo, o sea, no es tan fácil, pero como lo decíamos en el primer capítulo, hijo, fíjate que la observación de otros te pueden ir validando también tu punto de vista. Sí. Pero, ¿cómo tú haces para distinguir qué eres realmente? O sea, en ese proceso de autoconocimiento, ¿qué eres realmente? Como cuál es tu esencia, que es una palabra que te he oído muchas veces, y es cómo distingo qué es mi esencia y qué son cosas en las que por X o Y cosas de la vida hago y puedo sostener en el tiempo. Entonces te pongo un ejemplo. Yo, digamos que yo siento que yo soy muy impaciente, ¿cierto? O sea, creo que en mi ser, en mi proceso de autoconocimiento me he dado cuenta que soy muy impaciente con muchas situaciones de la vida. Eh, pero yo tengo muchas situaciones en mi día a día y en mi vida, en la historia de mi vida, donde yo he logrado ser muy paciente, más paciente que personas que considero que en su ser son pacientes. Entonces, ¿cómo distingo en ese proceso de autoconocimiento que es parte de mi ser? O sea, que es de verdad algo que tengo interno y que son cosas que puedo hacer. Y así, ejemplos como la paciencia, creo que hay muchos. Como yo siento que soy una persona sociable, porque no tengo problema en conocer personas nuevas, en hablar en público, en, no sé, en cosas como que tenga que exponerme, no tengo problema, siempre lo he hecho muy bien. Pero en varias conversaciones que hemos tenido en las últimas semanas es, pero tú eres introvertido, y me dices. Y sí, yo en el fondo hay días que yo prefiero la mayor cantidad de tiempo estar tranquilo con mi pareja, tranquilo en mi espacio, sin mucho amigo, me invitan a un plan de mucha gente y digo, uy, no, es como que no, qué pereza tanta gente, pero también tengo la capacidad de ir a ese espacio con mucha gente y aparentar de pronto ser súper extrovertido, cuando en el fondo quiero estar acostado en la cama. Pero ¿cómo sé cuál soy? ¿Soy extrovertido o introvertido? Yo creo que ahí, primero no tengo la respuesta, no tengo ni idea. Eh, y a pesar de que llevo muchos años trabajando en esto, hijo, de conocer a las personas, de evaluarlas, de identificar pues cómo son sus fortalezas, eh, creo que hoy puedo dividir dos cosas muy claras y es, una cosa es cómo yo actúo, cómo me comporto y otra cosa es cómo soy. Ujú. Y hay veces eso coincide y es chévere, es cómodo. Ujú. Y hay veces pues no coincide, pero nos ayuda a adaptarnos a una circunstancia. Entonces,
yo pongo el ejemplo muy sencillo de que yo voy a una biblioteca y en una biblioteca pues tengo que adaptarme y el ser humano tiene esa fortuna de ser pues un animal muy adaptativo, muy capacidad de adaptación enorme, entonces pues yo entiendo el contexto y hablo pasito y me regulo, y... pero en mi caso, por ejemplo, yo me doy cuenta Ujú. que eso en cuestión de horas empiezo a tener dificultades. Ahora, si por subsistir, por pagar un colegio, por pagar los pañales, en lo que hablamos de la gente normal, pues hay mucha gente que tiene que quedarse trabajando o estando adaptado a un entorno que no es tan afín a su ser. Entonces, una cosa es que actuamos de mil maneras. Tú actúas de forma paciente, actúas de forma impaciente, actúas de forma introvertida, extrovertida. Y eso lo puedes hacer conscientemente diciendo, oiga, me voy a adaptar acá porque me exige esto y lo hago consciente. O simplemente es como tu capacidad innata de adaptarte al entorno. Pero el temperamento, el ser, no es adaptativo. Ujú. Ahí es donde es la cuestión de poder identificar qué es lo que hablamos la vez pasada. Tu ser es muy introvertido. Ujú. Y yo lo digo desde mi perspectiva, pues es un juicio y yo no soy nadie Sí, puede que no sea para que así. no sea así. Tú me podrías decir, estás loco, papá, no, yo no soy así. Pero el hecho de que tú actúes de una manera extrovertida y una manera introvertida, está bien, hace parte de que no es fácil definirse en el actuar, pero en el ser hay cosas que uno tiene que ser muy sincero y honesto, en donde, en donde si uno logra eso, encontrar eso, va a poder buscar más entornos en donde pueda desarrollar mucho más eso Sí. como es uno, ¿sí? O sea, yo fui cajero de un banco, hijo, y eso requiere mucha capacidad de análisis, atención al detalle, requiere mucho disciplina y yo sufría enormemente Ujú. porque mi ser, y tú me conoces hace Sí. 28 años, 27 años, y tú sabes que a mí me cuesta la atención al detalle un montón. Que hay Sí. veces alguien podría venir acá y decir, oigan, ¿cómo acomodaron esto y qué detallista es? No, pero es en este momento una circunstancia particular, pero no es en el estándar de la vida. Y en todo lo que hemos hablado, como vemos el autoconocimiento como algo positivo, ¿cierto? O sea, estamos de acuerdo en que el autoconocimiento te ayuda a encontrar tu fuerza, tu potencial, pero también creo que es un camino que puede llegar a ser como peligroso o difícil, porque, porque realmente uno en el autoconocimiento, como lo decías, es un camino interminable, es de toda la vida. Yo de pronto nunca me voy a alcanzar a conocer al 100%. ¿Qué tan malo puede ser eso? Porque uno se puede quedar ahí en me tengo que conocer más, me tengo que conocer más, me tengo que conocer más, y puede volverse como un arma de doble filo, como, ok, de pronto estarías mejor no conociéndote tanto. O si es bueno conocerse y seguir ese proceso toda la vida. No, yo sí creo que tiene dos problemas. El primero que me parece peligroso es como la soberbia, esa soberbia que llega y dice, pues yo soy así de malas y al que no le gustó, entonces pues mira a ver qué va a hacer y creo que ahí se pierde mucho de capacidad de interacción con otros y esa soberbia eh, digamos que puede sonar muy honesta en que yo me comporto así, al que le gustó pues de malas, pues sí, suena muy honesto, pero a la hora de interactuar con otros tú necesitas hacer ciertas adaptaciones, lecturas para interactuar mejor con los demás, ¿no? Y lo otro que me pasa a mí, y tú sabes que hay veces me pierdo en eso un montón, es que todo lo analizo. Sí. Y entonces empiezo como, ¿y por qué me comporté así? ¿Y esto de dónde vendrá? Y entonces se vuelve como un sirirí ahí incomodísimo de estar siempre en observación y análisis y de pronto no disfruto ciertas cosas o no dejo pasar cosas de la vida normal
porque las entro a analizar y entro a preguntarme, ¿esto será mío? ¿O será que era de mi mamá y mi papá que me pusieron? Y eso es también agotador, o sea, realmente hay mucho peligro en eso Sí. y de pronto se queda uno ahí. Entonces creo que esos dos elementos uno tiene que cuidarlos, la soberbia como en su perfil, en lo que soy, y lo otro es ya navegar todo el tiempo en preguntas y en análisis. Y hay veces de pronto es decir, no, yo soy así, listo, no pasa nada y ya. Pero sin soberbia. No, sin soberbia, sí, 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 claro. Yo creo que es muy difícil a veces, y sobre todo cuando uno empieza a hacerse esas preguntas, empieza a ir a terapia y se conoce, y empieza como a abrir esas puerticas de la conciencia que empiezan a ser infinitas, infinitas, infinitas. Sí es muy difícil no caer en eso, porque es que cuando tú abres una puerta y ves que hay más puertas para abrir y más y más y más, y mientras más te adentres, más ves que mientras más te empiezas a conocer, más te das cuenta de lo poco que te conoces. Y empieza a ser muy difícil hacerlo. Empieza muy difícil el parar de pronto y decir como, ok, necesito parar un rato, no tengo que tener esta sobrecarga mental de por qué hice esto todo mi día, como, sino sobrecargar la mente y quedarse en un loop sin actuar y simplemente vivir. Pero uno cómo hace eso, porque es que es muy, muy complejo y eso me pasa hoy en día mucho, que tengo noches donde me quedo pensando, pero estoy haciendo bien, esto no está, o sea, esto lo estoy haciendo porque soy así, porque no soy así, tengo que cambiar esto, o sea, ¿cómo no quedarse en eso y tratar de seguir adelante? Pero entendiendo también que uno no puede llegar y ya, decir cómo me va a conocer hasta este punto, sino cómo encontrar ese balance. No, yo creo que el balance es un camino de tres escalones. El primer escalón es ese viaje de conocerse, digamos, como de empezar a identificar, oiga, ¿qué estilo soy? Yo soy más sociable, o soy más organizado, soy más servicial, me gusta tal cosa. Entonces, ahí ese viaje de autoconocimiento o de conocerse, pues hay herramientas muy útiles que se pueden usar, ¿no? Ahorita está muy de moda el enneagrama. Tú sabes que yo uso el DISC hace muchísimos años. El DISC es la base de muchas pruebas que se llaman el MBTI, el PDA. Hay muchas pruebas hoy en día que te ayudan a poder identificar eso y ese es el primer paso. Sí, pero es Eh, difícil ese primer paso. es difícil, pero por más que sea, tú empiezas a tener como más claridades, ¿no? Esto no soy, por ejemplo. ¿No? En las pruebas que hacemos, esto por lo menos sí no soy, ¿no? Estas dos no sé cómo si estarían empatadas, pero esto no soy. Eso por un lado, ¿no? Sí. Lo segundo, que sí es el siguiente escalón, que de pronto es en el que tú estás, es el de aceptarse. Ujú. Porque ahí ya empieza todo un viaje en donde aceptarse implica hacer conciencia de que en ese autoconocimiento, así como me gusta reconocer lo que soy, tengo que aceptar lo que no soy. Y eso cuesta, ¿no? Como, Sí. oiga, yo sí soy malito en esto, ¿no? Y a mí me cuesta esto, yo no puedo ir a decir que soy capaz en tal cosa. Entonces, reconocer también las debilidades y las fortalezas, pues empieza ese segundo capítulo que es aceptarse. Y tú estás ahí y el camino para aceptarse es entender que no está bien o mal o que hay uno mejor o peor, sino que el único camino del de uno no es ser el mejor o la mejor, sino ser mejor. Ujú. ¿Qué quiere decir? Ser mejor es ser más consciente, entender que hay cosas que te morirás, yo me moriré con esas mismas debilidades. Ujú. Y el tercer escalón, en el que creo que no hemos llegado ninguno de los dos, es reconocernos. Y ese es el amor propio. Ok. Y ahí ya llega un punto en donde de pronto uno cree que está con amor propio, pero lo que está es soberbio. Sí. Amor propio es entender el milagro que somos. Y eso creo que es una iluminación que Sí. nos estamos lejos porque todavía nos damos mucho palo y nos Muy cuestionamos difícil. mucho, tú y yo, ¿no? Sí, muy difícil. Sí. Pero yo quería hacerte una pregunta antes, porque tú me preguntas mucho, yo quería hacerte una pregunta aquí a mansalva. Es, ¿qué tanto me has visto cambiar a mí en mi esencia o en mi acción? Porque tú me conoces hace
27 años, bueno, conscientemente que tengas recuerdos, tú tienes unos recuerdos súper de niños desde desde muy chiquito, Sí. pero realmente tu papá, ¿en qué ha cambiado en su esencia o no ha cambiado en su esencia, ha cambiado en sus acciones? Porque eso es lo que te ayuda a ti a entender también cómo sucede eso en la vida. Sí, es que ahí es donde también a uno como externo y reconociendo a otros le cuesta saber cómo en qué cosas son la esencia y qué cosas son las acciones. Porque en acciones has cambiado muchísimo. Pues muchísimo. Antes, no sé, te ponías más bravo y eres más paciente. em, digamos que en general conmigo también actúas diferente a otras personas. Entonces yo puedo tener el pensamiento, y lo hablamos el otro día, de que tú tienes una capacidad de escucha impresionante porque toda la vida me has escuchado y siempre has estado en disposición a escucharme. Entonces yo podría decir como mi papá es, mejor dicho, escucha a todo el mundo y se sienta en la calle a escuchar a todo el mundo. Y en lo que hemos conversado, pues me doy cuenta que en el ser, pues no tanto, ¿cierto? Entonces es difícil. Yo digo que en el ser hay unas cosas que no has cambiado. Siempre para mí has sido una persona, no sé, o sea, por ejemplo, muy amorosa, muy perseverante. También cosas que no seas, nunca has sido el más disciplinado, así como súper estricto. Siempre has sido como más relajado en ese sentido. También te he visto impaciente. Creo que eso es algo que sigue pasando y eso está en tu ser. Entonces, hay cosas que sí están muy marcadas que a través de los años sigue siendo igual. Pero hay otras que sí vas cambiando. Ujú. Y no sé si mejorando o empeorando, yo diría que en muchas mejorando. Por ejemplo, el tema de la paciencia. Pero al final, para mí, siempre te he sentido como el mismo ser. Inclusive cuando en la vida cotidiana y eso tenemos diferencias y tenemos momentos donde no estamos tan de acuerdo uno con el otro, no estamos tan bien y de pronto en ese preciso momento te puedo ver con una percepción como de, no sé, qué papá tan cansón. Claro. Cuando en el fondo, en el ser, yo sé que no, es todo lo contrario, ¿no? Entonces es muy difícil también como analizar eso desde afuera hacia otra persona porque y en las conversaciones que hemos tenido me he dado cuenta que es muy diferente el ser y lo que es la persona a lo que hace. Yo hoy me doy cuenta que el ser prácticamente es el mismo. Se has Ujú. cambiado algunas cositas, pero detalles. No, más que todo en el hacer, no tanto en el ser. Y en el ser las cosas que están ahí siempre van a estar. Claro, perdón interrumpirte ahí, pero tiene que ver con que desde mi respuesta yo sigo siendo el mismo. O Mm, sea, de verdad, yo creo desde mi proceso personal que en mi esencia seguramente han cambiado cosas, pero muy mínimas. Lo que pasa es que con los años, con las experiencias, pues uno puede actuar de manera diferente. Entonces, no sé, ¿te acuerdas que antes era más peleón? sí. Entonces llegaba a un restaurante y me ponía bravo y peleaba más rápido. Hoy no es que me encante esperar y que me salga mal el restaurante, ¿no? Hoy me sigo desesperando igual y me sigue dando la misma rabia, pero de pronto ya en ese proceso de autoconocimiento he empezado a regular, Ujú, que creo que esa es una palabra muy clave, no a controlar, sino a regular mi reacción, ujú, mi acción. Y eso es lo que te he discutido un montón en las mesas, en los almuerzos, que eso solo lo dan los años, no hay nada más. Eso ujú. no lo va a dar una persona de 19 años, tu hermano de 19 años, hoy lo ves y tú dices, pero todavía cuando tenga 29 va a entender. Y entonces yo Sí. cuando veo, yo digo, cuando tú tengas 47 vas a entender, porque eso sucede es con el tiempo y con las experiencias. Y uno puede, definitivamente, puede cambiar algo o no. O sea, si yo soy indisciplinado y yo soy indisciplinado y ese es mi ser y soy indisciplinado o soy impaciente, ¿hay alguna manera en la que yo pueda volverme paciente y que se vuelva no una acción, sino parte de mi ser o no? ¿O No, no, siempre va a no. ser No, impaciente? esa pregunta es muy difícil que me la hagas a mí porque yo creo que no. O sea, honestamente creo que no. ¿No? Pero es de los temas más controversiales que tengo en todos lados. Y todo el mundo me mira mal y todo el mundo se emberraca conmigo y, y no tengo tampoco como una teoría o un escrito y decirte, mira, es que aquí están las pruebas.
¿no? Ujú. Hay una fábula de un libro que me encanta, de verdad me encanta la fábula, el libro se llama Primero rompa todas las reglas. Y entonces en la fábula dice, hay un capítulo que dice, los mejores líderes saben que la gente no va a cambiar. Ese es un capítulo. Ujú. Y en ese capítulo dice que hay una rana al lado de un charco, de un pocito, y la rana está fresca y está tranquila y se acerca a un alacrán. Y el alacrán empieza a hacer ojitos a la rana y la rana, como a meterse con miedo, pues se mete al charquito para protegerse. Y el alacrán le dice como, oye, ven, no te alejes. No, tranquila, yo soy muy pacífico, Ujú. ¿no? Y entonces la ranita le empieza a decir como, ¿qué quieres? Y entonces él, no, necesito pasar el charquito. Y entonces la rana le dice que estás loco, yo que te voy a montar en mi lomo, me matas. Ujú. Y entonces el alacrán le dice como, no, mira, yo ya hago mindfulness, hice coaching, mentoring, todas esas habilidades, ¿sí? Y me metí en hielo, camino sobre el fuego, ¿no? Sí. Y entonces la convence y la ranita, de verdad confiada, monta al alacrán en su lomo y empiezan a nadar, empieza a nadar la ranita y el alacrán empieza a sudar, ¿no? A sudar frío, güey, puta. Y pa, le clava el aguijón en medio del charco y le dice la ranita como, oye, pero ¿tú qué hiciste? ¿No? Y entonces el alacrán le dice, no sé, es mi, es mi esencia y nos vamos a morir, sí, pero no pude hacer nada. Entonces yo creo que mucha gente en ese intento de ser diferente, de cambiar, se aleja de lo más bonito que es que como nació, es espectacular, Ujú. ¿no? O sea, yo creo que de las cosas que más me gusta a mí de los procesos contigo, creo que lo he hecho mucho con ustedes, como mis hijos, es, no les cambiaría un gramo de nada de su comportamiento. Nada. Ámense más y eso trae mayor beneficio. Ahora, si seguramente pones en este podcast o invitamos a alguien que creen que la gente puede cambiar, tendrá miles de ejemplos, millones Ujú. de gente que ha cambiado y se ha vuelto paciente o se ha vuelto más creativa o se ha vuelto más organizada. Y yo no soy nadie para decir que eso no puede pasar y sabes lo difícil que ha sido, ¿no? Sí, Porque muy complejo. lo hemos hablado tú y yo en muchas situaciones Mm. complejas de la vida. Sí. De quiero ser ingeniero. No, No, por ahí no. sí, Y que yo puedo cambiar y yo lo voy a hacer. Bueno, inténtalo y lo intentaste con mucha vehemencia, pero es que a veces renunciar a el milagro de quienes somos, eso me parece a mí muy costoso. sí, sí, muy difícil. De pronto es lo que dices, es más bien regularse, pero siempre entendiendo que uno se tiene que amar y respetar como uno es. Entonces, por ejemplo, quiero ser más disciplinado, ok, no sé, de pronto voy a tratar en el día a día de ser más disciplinado, pero tengo que tener claro que en algún punto va a necesitar alimentar esa indisciplina un rato y de pronto así puedo encontrar un balance. Yo creo que ya como para concluir, yo creo que es importante saber cómo hoy, ¿qué puedo hacer para conocerme mejor? O sea, ¿cuál crees que es ese primer paso para conocerse mejor? Lo primero que yo pondría es, em, hay una matriz que dice, lo primero que uno puede identificar es si soy activo o si soy pasivo. Ujú. Eso aparentemente suena fácil, pero en el análisis es entender que el activo es mucho de movimiento, es de pensar rápidamente en cosas, de cambiar de tareas, de no ser tan rutinario, de ser una persona que normalmente actúa, después piensa un poquito más extrovertida, como que sea muy fácil a los demás. Ujú. Y pasivo no es nada negativo, sino que es una persona que de pronto piensa antes de actuar, que le gusta que haya un proceso, que haya un lineamiento, que haya un sistema, ata cabos, es más paciente y mucho más introvertido. Ese es el primer paso que le digo a la gente, defínase. Entonces mucha gente se queda en la mitad. No, yo soy un poquito de los dos. Ok, puede pasar, hay gente que puede tener esa cualidad, Ujú. pero otros somos, no, yo soy activo. Sí. Otros decimos, no, yo soy pasivo. Entonces ese primer paso
es muy contundente porque te va a mostrar que si eres activo, el movimiento te trae beneficio. Si eres pasivo, no la quietud ni la lentitud, sino el análisis, el pensar, el organizarse, el planear, te trae muchas cosas buenas. Y el otro punto es si soy cerrado y si soy abierto. Y cerrado es que soy mucho más de hechos y datos, soy más concreto, soy más de puntos claros, soy serio o seria, al pan pan, al vino vino, no soy tanto de historias, ni de relaciones, ni de emociones, ¿sí? Soy como más concreto. Y el abierto es muy sociable, muy de relaciones. No es extrovertido, porque puede ser hasta tímido el abierto, pero está siempre como dispuesto a ayudar, a servir, sonríe, está como atento a los demás. Entonces, fíjate que si tú haces eso, ya puedes identificar que si eliges dos de esas, entre activo y pasivo, y entre cerrado y abierto, por ejemplo, yo sabes que soy más activo que pasivo, Sí. y das fe de eso, ¿cierto? Sí. Y entre cerrado y abierto, fíjate que es más difícil de leer, pero en el día a día soy más cerrado que abierto. Sí. ¿Cierto? Y yo, por ejemplo, antes pensaba que eras más abierto Claro. que cerrado. Entonces, si yo soy activo y cerrado, entonces ya puedo identificar que soy más dominante. Entonces me gusta figurar, tomar decisiones, me gusta la controversia, la pelea, ¿no? Sí. Si soy activo y elegí más bien abierto en vez de cerrado, soy más influyente. Entonces soy más sociable, extrovertido, amistoso, me gusta mucho la vida social, ¿no? Yo puedo decir, uy, eso también soy un poquito, sí, también, pero evidentemente soy más dominante. Si elijo el lado de pasivo y elegí cerrado, entonces el pasivo cerrado es una persona que actúa conforme con, no sé, los valores, los principios, las normas, una persona de excelencia, muy disciplinada, perfeccionista, autocrítica, siempre busca lo mejor para todo, es una persona planeadora. Sí. Y si soy pasivo y abierto, entonces sería una persona estable, que es una persona perseverante, que le gusta hacer planes, es una persona muy servicial, altruista, ¿no? Entonces, ese sería como un primer paso. Para los que nos están oyendo, pueden ir a Google y poner metodología DISC y aprender mucho de eso. Sí. No es la única, pero es una metodología muy sencilla y que permite poner sus primeros pasos de autoconocimiento. Buenísimo. Bueno, pues muchas gracias por esta segunda conversación. Yo creo que igual también decirle a la gente que nos está escuchando que todos estos temas que nosotros hablamos pueden generar muchos debates, ¿no? O sea, pueden tener muchos puntos de vista y eso, y pues creo que es importante también que los compartan en los comentarios y demás. Por ejemplo, si creen que conocerse es algo bueno o malo, mejor dicho, todo lo que quieran escribir. Y pues nada, muchas gracias por esta conversación. No sé qué quieras concluir. No, que también si alguien quiere compartirle esto a alguien que pronto necesita ese proceso de autoconocimiento o conversarlo con sus hijos, fíjense que conversaciones con mi hijo, muchos papás no tenemos conversaciones acerca de quiénes somos y también es muy chévere que nuestros hijos nos conozcan con total honestidad y vulnerabilidad y apertura y autenticidad. Es verdad, es bien chévere. Bueno, gracias, hijo. Muchas gracias.